Bueno, la charla de hoy es para dar respuesta a una pregunta que lleva a través de las redes sociales. La pregunta es la siguiente, abro comillas. ¿El maestro Saint Germain perteneció a la Gran Hermandad Blanca? ¿De dónde se deriva todo esto del yo soy? ¿Ellos también tenían esos conceptos de la diferenciación entre las razas, la estigmatización de las personas? Cierro comillas. Muy bien. Entendamos algo que es fundamental. La conciencia cósmica universal existe más allá de todas las formas, los colores, los conceptos o las creencias. Y solamente se puede acceder a esa conciencia a través de la hora. Un ejemplo de alguien que entró en contacto con esta conciencia cósmica universal fue Gautama Buda, quien lo hizo meditando en la respiración. Es por ello que Buda, después de su despertar, nunca habló de Dios, ni de jerarquías espirituales, ni de gran hermandad blanca. No porque fuera ateo, como muchos piensan, sino porque la conciencia cósmica universal no puede ser conceptualizada o encajonada en ningún dogma, creencia o palabra. Todos los seres somos extensiones de la conciencia cósmica universal. Nuestra misión es experimentar en el universo, al principio creyendo que estamos separados de la conciencia y del todo, hasta llegar a liberarnos del velo de Maya y descubrir que siempre fuimos, somos y seremos conciencia cósmica universal. Entonces nos damos cuenta ahí de que todo fue una ilusión, porque ningún trauma, sufrimiento o herida afectó nunca a la conciencia. Es ahí cuando entendemos que no necesitamos sanar nada o convertirnos en nada, sino únicamente descubrir quiénes somos. La conciencia cósmica universal es una sola, aunque se expresa en múltiples formas. Desde el ojo de la mente pareciera que existen muchos yo con minúscula, pero desde el punto de vista de la conciencia solo existe yo soy con mayúscula. El yo soy es la expresión de la unicidad de la conciencia cósmica universal. Para vivir nuestra experiencia en el universo necesitamos una mente. Por su naturaleza, la mente genera pensamientos, creencias, conceptos, etc. Es así como la mente crea historias para darle sentido a las vidas de las personas. La religión es un ejemplo perfecto de las historias que la mente crea. Los poderosos han sabido siempre esto. Por ello, para crear grandes imperios desde la antigüedad, ellos han creado relatos de dioses y deidades, a través de los cuales han logrado que miles o millones de personas se unan para crear un imperio. Otro ejemplo de los relatos que crea la mente es el nacionalismo, a través del cual se genera un sentimiento popular que es canalizado por los políticos para su propio beneficio. Hay que entender algo, la mente no es mala. La mente es un instrumento fundamental para realizar nuestro proceso en la Tierra. Pero en un momento dado, ese instrumento tomó el control y es ahí donde empezó a generar tanto caos. Aunque también es cierto que el caos forma parte del orden de la conciencia cósmica universal. Ya que todos somos expresiones de esta conciencia, de manera instintiva buscamos la esencia espiritual de las cosas. Pero al estar identificados con la mente, dado que creemos que somos nuestros pensamientos, esa búsqueda espiritual se ve afectada por todas las creencias que tenemos almacenadas en la mente. Después de haber explicado esto, pasemos a hablar de los canalizadores o mensajeros, que para el caso son lo mismo. Un canalizador es una persona que se conecta con la conciencia cósmica universal y baja una determinada información para darla a conocer a las demás personas. Ejemplos de estos son libros como Un curso de milagros o Conversaciones con Dios, que han sido fruto de canalizaciones. El caso es que toda la información que el canal transmite está siendo afectada por sus propias creencias, prejuicios, estereotipos, limitaciones, etc. No olvidemos que el canal es una persona común y corriente, como tú o como yo. Otro aspecto fundamental que hay que entender sobre los canalizadores es que su mensaje viene dirigido a un público en especial, a un grupo de personas
que vibran con un determinado estado de conciencia. Por lo tanto, ese mensaje inconscientemente se adapta a las necesidades de ese grupo en particular. Así que si ese grupo de personas tiene prejuicios racistas, el mensaje del canalizador probablemente confirmará los mismos prejuicios de las personas. Claro que estos mensajes siempre tratan de llevar a las personas por encima de sus creencias actuales, sacándolos de su zona de confort a un nivel más alto. Pero hay algo que nunca ningún canalizador va a poder superar: el nivel de la mente. Todos los canalizadores están identificados con la mente en mayor o menor grado, y todos colorean los mensajes con sus creencias y prejuicios. Los canalizadores y las personas que lo siguen poseen un grado de sensación de estar separados del todo. Por ello, necesitan un intermediario entre ellos y la conciencia cósmica universal. Al igual que en la antigüedad, las personas buscaban sacerdotes o profetas para recibir guía. Cuando entras en contacto directo con la conciencia cósmica universal a través de la hora, entonces sientes que no necesitas de mediadores entre tú y la conciencia. Esto no quiere decir que quien haya llegado a este punto sea mejor que aquellos que necesitan mediadores o rituales. En la conciencia nadie es mayor o menor. Todos somos uno en el mismo ser, y en el uno no hay lugar para grados o comparaciones. Muchos se preguntarán por qué hay tantos canalizadores y tantos maestros y deidades: Shiva, Krishna, Crayon, Saint Germain, Ramta, Pleyadianos, etcétera y etcétera. La razón de tantas enseñanzas tan diversas y que incluso se contradicen entre ellas es que son canalizadas a través de personas distintas con creencias, prejuicios, nacionalidades, etnias y necesidades diferentes. Por lo tanto, cada uno va coloreando el mensaje de acuerdo al estado de conciencia del grupo al cual va dirigido. Esto no es algo negativo. En realidad, al universo le encanta la diversidad, y todo esto forma parte del proceso por el cual la Tierra debe atravesar. Entonces, toda esta cuestión de los canalizadores y sus mensajes es un proceso necesario para muchos seres, pero no es el final del camino. Al final, te das cuenta de que no necesitas intermediarios y te liberas de la necesidad de seguir a otros, y entras en contacto con la conciencia cósmica universal en el aquí y ahora. Esta es una nueva forma de espiritualidad que ha ido emergiendo con fuerza desde hace unos años a través de seres como Eckhart Tolle, Sergi Torres o Jeff Foster, por citar solo unos pocos ejemplos, los cuales están dando un mensaje directo y no están interesados en crear organizaciones ni nada de eso. Entonces, esta es la primera parte de la respuesta a la pregunta, y en la segunda vamos a entender más a fondo de qué se trata todo este tema de la Gran Hermandad Blanca, de los Maestros Ascendidos, cuál es el origen psicológico de todas estas creencias.